Miren, yo quiero que me ayuden a orar. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les hable? Yo quiero que me ayuden a orar, que Dios hable a través de esa palabra. Tenemos que disponer nuestro corazón. Hay que decirle, Señor, abre mis ojos, mi entendimiento, para que esta palabra, ¿verdad?, pueda quedar grabada en mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables, Señor, a nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablando, Señor, tu palabra, y que tu palabra sea esa buena semilla, Señor, que cae en buena tierra para que dé fruto, Señor, a su tiempo, fruto abundante, porque tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros que estemos dando fruto, Señor, en todo tiempo, para que todo lo que pidamos al Padre, Él nos los dé, Señor, abundantemente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Yo quiero que le des otro aplauso a Jesús. Dale otro aplauso a Jesús. ¿Cuántos pudieron sentir, a ver, la presencia de Dios en la alabanza? Fue tremendo, ¿verdad? Y fíjate, eso se da cuando venimos con un corazón dispuesto. Cuando tú vienes con esas ganas de estar aprendiendo, de estar recibiendo lo que Dios nos da en cada servicio. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia de que Jesús un día fue a una sinagoga. Y en ese momento vino una persona que estaba enferma, dice que tenía la mano seca. Si esa persona no hubiera ido en ese día, no hubiera tenido la oportunidad de que Jesús lo sanara. Y dice la Biblia que lo vio y le dijo, ven para acá, lo pasó al frente. ¿Y quién crees que estaba criticando a Jesús? Los fariseos, ¿verdad? Porque a Jesús le encantaba, fíjate bien, hacer milagros los días sábados y compartir en las sinagogas los sábados. Precisamente para que ellos entendieran, ¿verdad?, que era más grande el amor y la misericordia de Dios que todos sus ritos religiosos que ellos tenían. Y por eso te digo, muchas veces, ¿verdad?, el estar aquí, tú no sabes cuándo Dios nos va a tocar y va a hacer una obra tremenda en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, verdad? Amén. Vamos a darle otro aplauso al Señor. Y si me ponen la primera, por favor. Mira, nuestro pastor me permitió dar este tema, ¿verdad? Incluso él me dijo el tema que tenía que dar. Y hoy le he pedido al Señor que Él hable a nuestro corazón, que Él abra nuestro entendimiento y que nos haga entender, ¿verdad?, este tema que es muy importante, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuántos saben que es importante que nosotros conozcamos a nuestros enemigos? Es bien importante. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo actúa? ¿Y sabes para qué? Para que el enemigo no nos agarre desprevenidos. Entonces, esta plática tiene ese objetivo, conocer las estrategias del enemigo y que la iglesia de Jesús en estos tiempos esté alerta contra todas las acechanzas del diablo. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Y te voy a decir, la Biblia nos está alertando cuál debe ser la actitud de todos los cristianos en estos tiempos, porque los tiempos son tiempos peligrosos, donde Satanás se va a vestir como ángel de luz para poder engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y por eso Dios nos alerta en la palabra que tú y yo debemos de estar alertas, que debemos estar velando, que debemos estar orando y leyendo y estudiando la palabra de Dios para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? A ver, si me pasas la siguiente, por favor. Fíjate, esta es una frase de un filósofo chino. Si no conoces a tu enemigo, ¿qué dice? La batalla está perdida porque no sabes contra quién. Muchas veces tú y yo permitimos que el enemigo tome ventaja porque desconocemos, fíjate, desconocemos la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo y desconocemos también cuáles son los planes del enemigo para afectar la vida, ¿verdad?, de cada uno de nosotros.
Por eso es bien importante que nosotros conozcamos las estrategias del diablo y que nosotros conozcamos cuál es la autoridad que tú y yo tenemos en Jesús. La Biblia dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Él y puso todas las cosas debajo de los pies, que es su iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús puso todo debajo de los pies y le dio esa autoridad a su iglesia, verdad? Hay un verso que fíjate que a mí me impactó desde que yo lo conocí, que decía, que habla de la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo. Y decía así, he aquí, les decía a sus discípulos, he aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, ¿verdad? Nada les afectará, nada les irá mal. Porque Dios ya nos dio ese poder, Dios ya nos dio esa autoridad y Él quiere que tú conozcas esa autoridad que tú tienes para que no te dejes sorprender, ¿verdad?, por el enemigo. La siguiente, por favor. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Qué tenemos que conocer de él? Sus artimañas, sus, ¿qué dice? Maquinaciones, para que no gane ventaja. ¿Qué dice? Una de las artimañas, fíjate bien, unas artimañas preferidas del enemigo es hacer, ¿verdad?, es hacer creer a las personas que el pecado, ¿verdad?, no trae consecuencias terribles, que el pecado es algo leve, es algo que podemos nosotros, ¿verdad?, coquetear con el pecado porque todos lo hacen. Es no ver el pecado como Dios lo ve. Esa es una de las estrategias que usa el enemigo. Todo pecado, fíjate bien, causa placer al hombre, porque si no causara placer, si no causara un gusto, entonces la gente rechazaría el pecado. Yo te pregunto, ¿por qué la gente tiene afinidad por el pecado? Porque causa placer. Porque muchas veces la gente lo ve como algo normal. Muchas veces, ¿verdad?, el diablo es muy sutil para hacer caer a una persona en algo que no le agrada a Dios, porque esa es la estrategia del enemigo, pasar desapercibido, que la iglesia crea que todo está bien, que la iglesia crea que no tiene que arrepentirse, que la iglesia crea que no debe santificar más su vida. Esa es la estrategia del diablo, creer que a todos nos va bien y que no tenemos que esforzarnos, que no tenemos, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, pagar el precio de estar buscando más. Esa es la estrategia del enemigo y la tenemos que conocer para que no gane ventaja en su vida. Qué tristeza, te voy a decir, qué tristeza cuando el diablo gana ventaja en la vida de un cristiano. Es algo tremendo, porque descuidó su vida espiritual. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias? Que no solamente afecta la vida de esa persona, sino, ¿sabes qué?, que se lleva a toda la familia. Cuando un varón cae, afecta a la esposa y a los hijos. ¿Cuántos saben eso? Afecta a la esposa y a los hijos. Porque ¿sabes qué? Satanás siempre va a atacar las cabezas. Satanás siempre va a atacar a los hombres, las personas que están en posición, las personas que están en liderazgo. Porque sabe que si cae esa persona, muchas personas caen, ¿verdad?, atrás de él. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que conocer las artimañas del enemigo. ¿Qué dice 2 Corintios 2:11? Para que Satanás, ¿qué dice?, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? No ignoramos sus. Debemos estar alertas, iglesia. Debemos estar alertas. Debemos estar buscando mucho a Dios en este tiempo. Debemos estar orando, porque los tiempos, ¿qué dice la Biblia? Los tiempos son malos. A ver, ¿cuántos en su espíritu han discernido que los tiempos son malos? A ver, levante. Yo creo que todos. A mí me impacta cómo las profecías se van cumpliendo una por una. La guerra ahorita que está librando Israel, ¿verdad?, no es por casualidad. Esa guerra ya estaba profetizada, ¿sí?, que todos los enemigos de Israel iban a estar, ¿verdad?, atacando
a Israel, que es el pueblo de Dios. Y te voy a decir algo, cuando yo estaba viendo algunos documentales, Dios me decía, así como Israel está en guerra, así la iglesia en este tiempo está en guerra. Porque Israel es un símbolo de la iglesia. Hay un Israel, ¿verdad? La ciudad de Israel ahorita y el Israel espiritual que somos nosotros. Y cuando Israel está en guerra, también nosotros estamos en guerra. Y por eso nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, atentos a todo lo que pasa. La siguiente, por favor. Efesios 6:12, un versículo que muchos ya lo sabemos, que dice, porque no tenemos lucha, ¿qué dice? A ver si lo leen, por favor. A ver, vamos a leerlo a la de tres. 1, 2, 3. No tenemos lucha de carne y hueso, sino contra principados. En las regiones celestes. Fíjate, es bien importante que entendamos esto. El ejército de las tinieblas es un ejército bien organizado. A veces la iglesia no está bien organizado. El ejército de las tinieblas es un ejército bien organizado. Satanás usa estrategias, ¿sí? Y hay una jerarquía espiritual maligna en el reino de las tinieblas. Dice la Biblia que hay huestes espirituales, gobernadores, ¿verdad?, principados, huestes espirituales de maldad. Ahora fíjate bien, cada una de estas jerarquías tiene una acción y una función específica. Algunas veces para atacar a algunas personas específicas, ¿sí? Yo te decía, a personas que están en cierta posición. En la familia ataca más a los varones, porque sabes que si el varón cae, se lleva arrastrando a toda la familia. Ataca a los líderes de las iglesias, a los pastores, porque sabe Satanás cómo esas personas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un pastor cae? ¿Cómo afecta a toda la iglesia? Y lo sabe Satanás. Se va también, dice, gobernadores, ¿verdad? Gobernadores, principados, porque se va también contra, ¿verdad?, personas que están en autoridad, contra gobernadores, presidentes, y que Satanás a través de esas estrategias lo que busca, ¿verdad?, lo que busca es un acto, ¿verdad?, de destruir todo lo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Y por eso usa gobernadores y por eso usa potestades. Y nada más basta recordar, ¿verdad?, qué es lo que hizo Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Cómo una persona, ¿verdad?, cómo una persona pudo invadir a un montón de países europeos y exterminar casi a la mayoría de los judíos. Una sola persona. ¿Y a quién crees que estaba usando? A gobernadores de las tinieblas. Entonces, Satanás, ¿verdad?, hay espíritus territoriales, hay espíritus en ciudad que gobiernan ciudades, que gobiernan territorios, hay espíritus que gobiernan barrios. Y si no, date cuenta, hay barrios que dicen, no entres ahí son bien tremendos, ¿verdad? Se te van como avispas, como huíjolos. Se te viene la pipiliza si te metes a ese barrio. Hay barrios donde Satanás los tiene dominados a través de las drogadicciones. Hay áreas en la ciudad donde se juntan todos los drogadictos y todos los alcohólicos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Quién está ahí? Satanás ahí pone a alguien de sus principados. Aquí te vas a quedar, aquí vas a tomar potestad de todo este barrio, porque aquí quiero tenerlos bien esclavizados a través del pecado. La iglesia, yo les digo, en la iglesia debemos estar orando. Debemos ya entrar a otro nivel de oración, de guerra espiritual, pero no lo podemos hacer si no conocemos las estrategias y si no nos santificamos nuestra vida. Lo más importante es
una iglesia santa, una iglesia que busque a Dios. Eso nos da la autoridad que Jesús ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Vamos a dar un aplauso a Jesús, ¿verdad? Porque Él ganó Jesús ganó esa batalla en contra del enemigo y nos da. La siguiente, por favor. ¿Quién es nuestro enemigo? Fíjate, el adversario es un ser espiritual creado por Dios, fue creado como querubín protector, pero se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo. ¿Sabes cuál era el nombre que tenía en el cielo? Lucifer, que significa lucero de la mañana. Y yo escribía, mira, Satanás era un ángel increíblemente hermoso, de mayor rango en los ángeles, que los ángeles, coordinaba las alabanzas del cielo, era el modelo de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Fíjate, era a mí me impactó, lleno de perfección, perfecto en hermosura. Tenía un rango alto, lideraba a muchos ángeles. Pero ¿qué crees? Cayó en orgullo, cayó en soberbia. Se ensoberbeció su corazón. Se quiso, ¿verdad?, hacer igual que Dios. Se quiso sentar en el trono de Dios, porque Satanás quiso gobernar el universo. No se conformaba, ¿verdad?, con la autoridad que tenía sobre todos los ángeles que Dios había puesto a su disposición, sino que él buscaba una posición más alta. Satanás buscaba un reconocimiento mayor que el que Dios le había dado y permitió el orgullo en su corazón, y eso fue causa de su caída. La pregunta es, ¿cuántas veces también nosotros abrimos el corazón para el orgullo? ¿Sabes? Ataca mucho a aquellos que buscan una posición, porque él buscaba una posición, él buscaba un rango mayor. Jesús ataca a los que quieren ser primero, a los que quieren ser, ¿qué?, los más grandes. Y dice, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos? Si quieres ser el primero o quieres ser el más grande, tienes que ser, ¿qué? El servidor. Tienes que ser su servidor, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿con cuánto todavía? Nos dijimos, no, Satanás la regó, ¿cómo es posible, verdad?, que se contaminó de orgullo y fue lanzado del cielo. ¿Y sabes a dónde lo lanzaron? Aquí a la tierra. Y aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra es donde ejerce su obra de maldad, obra de las tinieblas de maldad, ¿verdad? Para fastidiar toda la creación de Dios, para robarle, ¿verdad?, al hombre todo lo que Dios ya hizo y ganó por nosotros. Y esa es su obra satánica todos los días. Por eso tú y yo debemos estar orando, debemos estar velando, ¿verdad? La siguiente, por favor. Fíjate lo que dice en el libro de Ezequiel 28, del 14 al 16, hablando de Satanás: tú, querubín protector, yo te puse, ¿qué dice?, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, ¿qué dice?, te paseabas. La siguiente, por favor. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, ¿qué dice?, te eché del mundo. ¿Qué entró en el corazón de Satanás? El orgullo. Y te voy a decir algo, el orgullo es una de las primeras causas de la caída del hombre. Cuando alberga eso, orgullo, soberbia, altivez, ¿verdad?, el creerse más que otros, qué terrible. Satanás es un ser miserable que no tiene compasión. Satanás es un ser espiritual, no tiene compasión ni misericordia en contra del hombre. Y sabe Satanás que la causa de tanta destrucción en la vida del hombre se llama pecado.
Y pecado es toda transgresión a los mandamientos de Dios. Y no importa, fíjate bien, no importa, a veces no leemos la Biblia, pero si tú haces algo que aquí está en la Biblia y que a Dios no le agrada, y tú lo sigues haciendo, entonces tú estás transgrediendo la palabra de Dios, tú estás transgrediendo la palabra. Y entonces le das un derecho legal al enemigo a venir a oprimirte y a venir a esclavizarte. Y tú no le puedes decir a Dios, Señor, es que yo no sabía que transear era malo. Yo no sabía que dar kilos de 900 gramos era malo. Yo no sabía que cuando vendo plata y no tiene la alineación que tiene, la aleación que es la correcta, yo no sabía que era malo. Y sabes, cuando tú y yo desconocemos la palabra de Dios, caemos en este riesgo. Porque nos vamos a encontrar haciendo cosas que tú piensas que todo el mundo la hace y que no hay ningún problema, y más tarde vas a entender, ¿verdad?, que nosotros le estamos fallando a Dios. La siguiente, por favor. ¿Cuál dice? Fíjate, aquí es cómo trabaja el enemigo. Decía, bloqueando la mente, sí o no, de las personas. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y aquí ya empezamos a ver las estrategias del enemigo. ¿Qué pasa? Ciega el entendimiento, pone un velo. Por eso cuando tú vayas a compartir la palabra de Dios a una persona nueva, tienes que orar y decir, Señor, yo ato y cancelo, ¿verdad?, todo espíritu que hace que esa persona esté cegada. Yo quito todo velo del enemigo. Tienes que orar. Tienes que orar para que esa persona pueda recibir que la palabra, ¿verdad?, y se convierta. La siguiente, por favor. También decía que venía, ¿verdad?, a destruir la vida de las personas. Fíjate, y aquí en Juan 10:10 nos dice, el propósito del ladrón, ¿qué es? Robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena. ¿Y qué dice? Y ese fue el propósito de Jesús, ¿verdad? Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, deshacer las obras del diablo. Jesús sabía que si Él no venía a la tierra, ¿verdad?, la humanidad entera, la humanidad caída, iba a estar a merced del diablo. La humanidad entera iba a estar esclavizada del diablo a través del pecado. Y para eso vino Jesús a morir en una cruz. Porque sabes que solamente la sangre de Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Si Jesús no hubiera venido ni hubiera muerto en esa cruz y no hubiera derramado su sangre preciosa, tú y yo no tuviéramos ninguna oportunidad de librarnos, ¿verdad?, de esta esclavitud del pecado. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora que tú y yo ya tenemos esa victoria y ese recurso, tenemos que aprovecharlo, no volviéndonos, ¿sabes qué?, no dándole derecho legal al enemigo de volvernos a oprimir. Dios ya nos hizo libres, ¿sí o no? Dios ya nos libertó. Él ganó por nosotros la victoria del enemigo en la cruz del Calvario. Él ganó por nosotros. Y ahora quiere, ¿verdad?, que tú y yo cuidemos esa libertad y esa salvación. Decía el apóstol Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí o no? Con temor y temblor. Y eso es, ¿verdad?, lo que nos va a cuidar y guardar de que el enemigo, ¿verdad?, tome derecho legal en nuestras vidas. Fíjate, aquí viene una otra, si me pasas la siguiente, por favor. Dice, ¿de qué otros nombres recibe el enemigo de acuerdo a las maldades que provoca?
Fíjate bien todos los nombres que la Biblia trae del diablo, del enemigo. Primero, diablo, que significa acusador, difamador o calumniador. Eso lo podemos leer en 1 de Pedro 5:8. Satanás, que significa adversario, oponente. Tentador, ¿verdad? Es el tentador en Mateo 4:3. Belcebú, príncipe de los demonios, Mateo 12:24. El malo, es el malo, ¿verdad? Lleno de maldad, en Mateo 13:19. Padre de mentira, Juan 8:44. Príncipe de este mundo, es el príncipe. ¿Cuántos sabían que Satanás es el príncipe de este mundo? Cuando tú y yo buscamos y nos atraen más las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Quién crees que es el príncipe de este mundo? Nosotros le estamos, ¿verdad?, sirviendo. ¿A quién crees? Al Satanás. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos buscar las cosas de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás se te va a ser añadido. Y todo lo demás se te va a ser añadido. Y todo lo demás se te va a ser añadido si tú y yo buscamos primeramente las cosas ¿de quién? De Dios. Pero entonces yo te pregunto, ¿por qué a veces nos afanamos buscando un montón de cosas del mundo? Lo que el mundo nos está ofreciendo. Porque ¿sabes qué? Satanás, ¿verdad?, es el príncipe ¿de qué? De este mundo. Y Satanás tiene estrategias y planes para hacer caer a un montón de personas, de cristianos. Porque Satanás conoce nuestras debilidades. ¿Y sabes una estrategia de Satanás? ¿Y sabes por qué conoce nuestras debilidades? Te voy a decir por una sola cosa. Porque antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos miembros activos del mundo de las tinieblas, de ahí del chamuco. Algunos, el hijo predilecto. Te voy a decir, Él conoce con qué tentaciones nos tenía bien atrapados. Y cuando uno llega a Jesús, cuando uno recibe a Jesús como si su Señor y su Salvador, y una persona tiene la experiencia del nuevo nacimiento espiritual, dice la Biblia que esa persona va a ser trasladada del reino de las tinieblas al reino ¿de quién? Al reino de la luz. Pero Satanás no se va a quedar conforme con que tú ya, ¿verdad?, te fuiste de su reino. Satanás no se va a quedar conforme que tú ya hiciste desbandada. ¿Y qué crees? Te va a seguir atacando con un montón de cosas que sabe que a ti y a mí nos atraen. Y por eso tú y yo debemos de estar alerta, velando y orando, leyendo la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nos guarde, ¿verdad?, de toda tentación. Jesús enseñó a los discípulos, no nos metas en tentación y guárdanos ¿de qué? Del mal. ¿Por qué les enseñó a orar así Jesús? Porque Jesús sabía que un cristiano siempre iba a estar a merced de los engaños y de las mentiras del diablo. Y aquí depende de cada uno, ¿verdad? Depende de cada uno que tenga espíritu, ¿verdad?, de discernimiento. Y que cada uno pueda en el nombre de Jesús, ¿verdad?, poner un alto a todas esas cosas que el enemigo, ¿verdad?, nos ofrece. Entonces fíjate, cada uno de los, yo quisiera a ver si me pones una, en Juan 8:44, si me pones esa cita por favor. Todas esas citas hablan de cada una de las. Fíjate lo que les decía Jesús a los fariseos. Vosotros sois, ¿qué dice? ¿Vosotros sois de qué? Le decía a los fariseos, y eran los más religiosos, eran los sacerdotes, se sabían el Antiguo Testamento de memoria, cumplían con todos los ritos de su religión. A los ojos de los hombres, según eran los más santos y buenos, a los ojos de los hombres. Les gustaba vestir, ¿verdad?, con todas sus filacterias, sus túnicas, sus gorros.
y se mostraban justos delante de ¿quién? De los hombres, pero su corazón estaba lleno de injusticia y de iniquidad. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, cuya función era de dirigir al pueblo de Dios, ¿verdad?, enseñar al pueblo de Dios y ser ejemplo al pueblo de Dios de los mandamientos, ¿verdad?, Jesús les estuviera diciéndoles esto, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad, ¿qué dice? En él. Cuando habla mentira, la siguiente por favor, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de... ¿Quién es el padre de mentira? Y la pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo de la mentira? ¿Cómo andamos nosotros de ser íntegros, de hablar con la verdad? ¿Cómo estamos nosotros, iglesia? De ser hombres de verdad, de ser hombres íntegros. Que lo que hablamos nosotros, eso nos respalda. Porque dice la Biblia que Satanás es padre de ¿qué? De mentira. Y la mentira tiene que ver con la hipocresía. ¿Y sabes también con qué? Con las apariencias. Con ese espíritu de mentira. Hipocresía y ¿qué? Y apariencias. Porque Él es padre de ¿qué? Él es padre de mentira. La siguiente, por favor. Tenemos que estar velando en todo momento porque nuestro adversario, ¿qué dice? Nosotros como iglesia a veces estamos dormidos, ¿sí o no? La verdad, vamos a ser honestos, ¿sí o no? ¿Listo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, ¿qué? Devorar. Satanás no duerme. Anda buscando a ver a quién hace caer a través de la tentación. Es como el pescador que pone en su anzuelo, pone la carnada, y cada pez tiene un diferente tipo de carnada. Si quieren agarrar cierta especie, saben, ¿no? Si le ponen un mosco, una lombriz, un pedazo de carne. Porque cada especie tiene su propia. Satanás sabe de cada uno de nosotros qué carnada es la que nos va a poner para que podamos caer en él. Y te la va a estar así meneando. ¿Cómo le hacen los que pescan? Anda buscando a quién, ¿qué dice? La siguiente, por favor, ¿qué dice? ¿Qué armas tenemos contra el enemigo? Porque aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? Sino poderosas en Dios. Mira, cuando dice que las armas de nuestra milicia, es que tú y yo desde que aceptamos a Jesús, quieras o no, tú ya entraste a la milicia. Tú y yo ya entramos al ejército de Dios. Y si Satanás nunca duerme, y si toda la artillería de Satanás está apuntada, ¿verdad?, a todas las iglesias, a los cristianos y al mundo, tenemos nosotros que estar velando y orando. No es posible, ¿verdad?, descuidarnos. Y mira, una de las señales en este tiempo iba a ser la apostasía de la iglesia. La Biblia dice, ¿verdad? Y por haberse, ¿verdad?, multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Eso se llama apostasía. ¿El amor a quién? El amor a Dios iba a enfriar.
y entonces iban a empezar a alejar. ¿Por qué? Porque la siguiente señal, después de los terremotos, de las guerras, de las hambres, ¿verdad? Y de la peste, la siguiente señal de los últimos es la apostasía de la iglesia. Y la apostasía de la iglesia tiene que ver con doctrina de demonios y espíritus engañadores. Que si la gente no está bien establecida y no logra discernir esos espíritus, ¿qué crees? Se los va a llevar el enemigo, ¿verdad? Nosotros ya estamos en el ejército de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué pasa a un ejército cuando está en guerra? ¿Cómo debe estar ese ejército? Preparado. A ver, ¿cuántos a veces nos vamos al ejército, a la guerra sin fusil? Estamos a veces que eso nos afecta. A ver, la siguiente, por favor. Jesús, ¿qué es? Primera de Juan 3:8. Jesús nuestro, ¿qué? ¿Cuántos saben que Jesús ya es nuestro libertador? Que ya nos liberó de la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Amén. Él ganó por nosotros la victoria, ¿verdad? Nuestra victoria en contra del enemigo. ¿Es a través de quién? De Jesús. Es a través de Jesús, ¿verdad? Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿qué? Desde el principio. Mira, los que practican el pecado, ¿de quién son hijos? Ay, no lo digo yo, me están viendo bien feo ahí. El que practica el pecado, dices del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Jesús ya deshizo las obras del diablo, las obras de las tinieblas en cada uno, ¿verdad? En cada uno de los creyentes que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, que han experimentado el nuevo nacimiento espiritual, que han sido limpiados, justificados, santificados por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos ¿qué? A toda verdad, y nos ha dado su palabra, para que nosotros al oírla y al meditarla, ¿verdad? Y al meditarla, nosotros podamos andar en las obras que Dios hizo ya de antemano para que su iglesia anduviera ¿qué? Por ellas, ¿sí o no? Pero ahora ya que nos dio esa libertad, nosotros debemos guardar y cuidar esa salvación tan grande, ¿verdad? Que Él nos dio, que Jesús nos dio en la cruz, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Vamos a darle un aplauso a Jesús, ¿verdad? Porque dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? Como Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Y qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, esa es la victoria que nosotros, ¿verdad? Podemos echar mano, esa victoria que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Que despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo estaba haciendo el tema y leí este verso, ¿sabes qué? Me dijo el Espíritu Santo. Dice, así como yo exhibí a los principados y potestades públicamente, así quiero que mi iglesia pueda ver la obra que yo estoy haciendo en sus corazones públicamente, que a través de vidas de testimonio muchas familias y muchas personas puedan ser alcanzadas para Cristo.
Jesús exhibió públicamente a los principados y ahora dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas delante de los hombres, ¿sí o no? No escritas en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, ¿sí o no? Con esa sangre preciosa, ¿verdad? Derramada en la cruz. La siguiente, por favor. Nos vamos a seguir rápido porque quiero orar. Dice, y ellos le han vencido por medio, ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. ¿Verdad? ¿Cómo vencemos a Jesús? Con la sangre. Y te voy a decir, mira, algo que Dios me mostraba y que tú ya sabes. La sangre de Jesús está en un presente perfecto. ¿Sí? La sangre de Jesús, haz de cuenta que hoy, ¿verdad? Esa sangre está a disposición tuya y mía. Y cada vez que tú y yo fallamos, podemos, ¿verdad?, acudir a la cruz y decir, Señor, lávame, limpia. Pero se necesita un corazón arrepentido. Se necesita un corazón arrepentido. No tomar la sangre del Cordero como amuleto. Ay, me cubro con la sangre de Jesús. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No es así. La sangre de Jesús tiene que ver y va junto con un arrepentimiento. Perdóname, Señor. Perdóname por mis actitudes, por mi orgullo. Perdóname por mis palabras, porque todavía lastimo el corazón de mi esposa o de mis hijos. Porque todavía hay un montón de cosas en mi corazón que tú quieres que yo saque, ¿sí o no, iglesia? Y hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a pedir que la sangre de Jesús nos limpie, pero que debe ir con un arrepentimiento que verdadero. Que hoy el Espíritu Santo, fíjate, nos redarguya a todos. Que hoy el Espíritu Santo muestre lo que hay en nuestro corazón y que a Jesús no le agrada. Y que hoy pasemos, digamos, Señor, perdónanos. Hoy clamamos esa sangre preciosa que nos limpia, ¿verdad? Nos limpia de todo. La siguiente, por favor, ¿qué dice? Y aquí viene para mí es el versículo más importante de todas las. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y verá ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. ¿Cuántos necesitamos, iglesia, someternos bien a Dios? A ver, yo voy a levantar hasta el otro pie. Necesitamos, hoy le podemos decir, Señor, ayúdame a someterme a ti, ¿sí o no? Ayúdame, Señor. Hoy quiero tener ese poder para resistir al diablo, ¿sí? Y que el diablo huya, ¿verdad? De nosotros. La siguiente, por favor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Qué necesitamos tú y yo? La armadura de Dios. Un soldado cada cuando trae su chaleco antibalas y su casco en la guerra. ¿Y por qué nosotros lo colgamos ahí en el armario? De ahí se queda. Cuando todo está bien, ahí colgamos el chaleco. Y algunos no los hemos puesto. Y por eso viene el diablo, el enemigo y toma ventaja. Porque no tenemos bien puesta la armadura de quién? La armadura. La siguiente, por favor. Estad pues firmes, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies del evangelio de paz, tomar el escudo de la fe para poder apagar, ¿qué dice? Fíjate, los dardos del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Y mira,
Cuando yo estaba leyendo esto, haz de cuenta que Dios me estaba diciendo, fíjate bien, que tenemos ser hombres, debe ser hombre de verdad, de integridad. La coraza de justicia es el que se ponían aquí en el pecho, ¿sí o no? Cuando tú y yo hacemos una injusticia, haz de cuenta que te quitas la coraza, esa protección. Cuando tú y yo tenemos falta de perdón, cuando nosotros hacemos injusticia o abuso al más débil, te estás quitando esa coraza. Entonces estás a merced de ¿qué? De las flechas del enemigo. Cuando tú no perdonas, cuando tú guardas amargura, resentimiento. Decía un amigo, ahora no voy a respirar para que se le quite. ¿Y a quién se hace el daño? Calzados los pies del evangelio de paz, pero me decía, no es a través de bibliazos, es a través de tu testimonio, el tuyo y el mío, que nosotros, tú y yo, somos cartas abiertas delante de ¿quién? De todos los hombres, ¿sí o no? Esa es la mejor forma de predicar aquí en Taxco. Dios me mostró. La mejor forma de predicar y traer una persona a Cristo es a través de ¿qué? Del testimonio. Que vean las vidas cambiadas, transformadas, ¿verdad? Tomar el escudo de ¿qué? De la fe. ¿Qué dice? Para pagar. Pero resulta que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nunca leo la Biblia, ¿tú crees que yo voy a aumentar ese nivel de fe? ¿Sí o no? Y entonces por eso dice que entonces yo doy cabida a todos los dardos del enemigo. Y estás bien enfermo y no te vas a curar. Y te vas a morir. Y te va a pasar esto. Y vas a perder esto. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Andamos con la armadura chueca, así, o una cosa así, otros no. Fíjate, tomar el yelmo el yelmo es el que se ponía en el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjate bien, me decía el Señor, muchos del yelmo de la salvación tienen que ver con el nuevo nacimiento espiritual, porque muchos nada más han confesado a Jesús en su boca y no han tenido un arrepentimiento verdadero, no han nacido de nuevo. Lo peor que le puede pasar a un creyente es no haber nacido de nuevo. ¿Alguna vez pasó aquí? Confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, pero no con el corazón, nomás de dientes para afuera. Dice primera de Juan 5, creo, de lengua me echo un taco. Por eso tenemos que tener el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu. Fíjate que es la palabra de Dios. Otro. Para vencer al enemigo necesitamos la espada, ¿sí o no? ¿Y quién la maneja? Fíjate, me decía Dios, el Espíritu. Bueno, cuando yo no tengo palabra de Dios, meditada, aprendida, cuando yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, revelada, fíjate, la palabra revelada, tú no le puedes dar municiones ni la espada al Espíritu para que pelee contigo, porque no tienes palabra. Cuando yo leo la Biblia, tengo que meditar la Biblia, reflexionar la Biblia un tiempo para guardar la verdad en el corazón, para que cuando venga la tentación, ¿de dónde crees que va a tomar el Espíritu Santo esa espada, esa palabra? De lo que tú y yo tengamos en dónde. Pero si no tenemos nada, ¿cómo vamos a tener? ¿Cómo le vamos a dar la espada? Y ahí espíritu es con negra, mayúsculas, ¿sí? Que es la palabra. Ya viste, esta armadura es la que Dios nos dice que debemos de tener. Esta es la armadura. A mí me da gracias porque en unas iglesias bien religiosas cristianas dice, vamos a ponernos la armadura por fe. Y a ver, repitan todos. Me pongo el casco el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿verdad? Me pongo, a ver, hagan los pies ¿Y creen que con eso? Pero esto es más profundo, ¿verdad? Realmente que nosotros
que nosotros realmente tengamos, y aquí está, ¿verdad? Y pueden ir a sus Biblias, hacer un estudio de esto y van a ver qué tremendo es esto, ¿verdad? Dice, para apagar todos los dardos ¿de quién? Del maligno. La siguiente, por favor. Ya, terminamos. La siguiente. Y orando en todo tiempo, la oración, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos que. Y hoy vamos a hacer eso, fíjate bien. Hoy vamos a orar. Yo decía, Señor, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo? Y hoy vamos a reclamar lo que el enemigo nos ha robado, ¿sí o no? Lo que ya ganó Jesús en la cruz. Hoy lo vamos a reclamar en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo nos ha robado. A algunos los ha robado la salud. A otros otros tienen escasez económica. Están pasando por problemas familiares. Y todos tenemos alguna cosa que el enemigo nos ha robado. Pero hoy, ¿sabes qué? Si hoy venimos a la cruz, hoy nos arrepentimos y nos cubrimos con esa sangre preciosa, tú y yo puedes recuperar ese botín que el enemigo nos ha robado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, verdad? Y hoy vamos a hacer, ponte de pie, te voy a poner, si me ponen por ejemplo la alabanza, por favor. Hoy vamos a orar, hoy vamos a orar. Hoy vamos a pedir perdón si hemos cometido algún pecado que le haya dado derecho legal al enemigo. Y fíjate, antes de clamar, ¿verdad? Y a Jesús y a su sangre, hoy cierra tus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que discierna lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué cosas todavía hay en nuestro corazón que a Él no le agrada? ¿Qué cosa hay en nuestro corazón? Y hoy pídele perdón. Y que Dios nos muestre, ¿verdad?, con qué cosas le hemos dado derecho legal al enemigo de venir a oprimirnos. Si me ponen la alabanza, por favor. Y hoy empieza a decirle, Señor, hoy te pido perdón, Señor, por este pecado oculto. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora, Señor, porque no nos hemos sometido, Señor, completamente a ti. Hoy dile, Señor, perdóname, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, porque nosotros hemos hecho cosas, Señor, que a ti no te agradan. Porque no nos hemos sometido, no hemos orado, Señor, no hemos buscado, Señor, a Dios. Porque no hemos sido testimonio, Señor, delante de la gente. Y hoy pídele perdón a Dios. Perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos, Señor, porque he descuidado mi vida espiritual. Y he permitido que el enemigo tome ventaja, Señor, en mi vida. Y hoy vas a ver la situación de tu familia. Varón, mujer, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Si nosotros hemos sido causa de eso, pídele perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, porque no he sido un buen esposo. Perdóname, Señor, porque no he sido un buen padre. Perdónanos, Señor, como iglesia, Señor, porque no hemos hecho vallado, Señor, no hemos sido atalaya, Señor, para esta ciudad. No hemos sido atalaya, Señor, para esta ciudad. Perdónanos, Señor, en esta hora.
porque estamos viendo toda la injusticia que hay en nuestra ciudad y no hemos clamado, no hemos pagado el precio, porque hemos estado buscando tantas cosas, Señor, del mundo, y hemos descuidado la oración, Señor. Hemos descuidado la oración de nuestra iglesia. Hemos descuidado la oración, nuestro matrimonio. Hemos descuidado la oración de nuestra familia. No hemos orado por nuestros hijos lo suficiente. Solamente oramos con el tiempo que nos queda. Solamente oramos el tiempo que nos resta. Solamente oramos el tiempo que nos dejan nuestras actividades. Y no hemos clamado, Señor. No hemos clamado y hemos visto, Señor, cómo el enemigo ha tomado ventaja, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, Señor, en nuestro negocio. Y hoy pídele perdón, dile, Señor, perdóname. Perdóname. Si Dios te muestra ahorita algo que tú debes de quitar, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque todavía, Señor, yo no he orado, Señor, no he sido ejemplo. Yo no he sido ejemplo como padre, Señor, a mi familia, porque no he dado testimonio, Señor, delante de mis hijos. Y por eso mis hijos, Señor, se han alejado, Señor, de ti. No he sido testimonio, Señor. No hemos sido testimonio, Señor, para nuestro barrio, para nuestros vecinos. Por eso nuestros vecinos no están aquí, Señor. Hoy te pedimos perdón.